Santiago Sánchez, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo tenemos que tomarnos este dato? ¿Es un dato positivo? Es un dato positivo, pero que tenemos que medirlo con prudencia y ponerlo en contexto de la situación desde la que venimos. Aquí en este dato del mes de septiembre tenemos un efecto base muy importante. Ya tuvimos un inicio de la escalada de los precios, especialmente a partir de septiembre precisamente del año 2021, con lo cual esa disminución en la tasa del IPC de este mes viene muy condicionada también por este efecto base, más allá de que efectivamente hay un descenso leve en la parte de los combustibles y un descenso también en el componente energético del IPC. El principal problema, pues que la inflación subyacente sigue estando en unas cifras altísimas que demuestran que el proceso inflacionista se ha trasladado prácticamente a la totalidad de la cadena de valor de bienes y servicios, y además estas tasas, que siguen siendo las más altas de los últimos 30 años, pues impactan especialmente en los más vulnerables, en las familias con rentas que tienen de 25.000 euros al año hacia abajo, especialmente las de 20.000 hacia abajo, donde el peso de la inflación por su patrón de consumo pues llega a alcanzar un peso del 20%, con lo cual prudencia. Los procesos inflacionistas, una vez que se inician, cuestan muchos meses el irlos pues calmando y provocando que desciendan, y esa situación pues se prolongará en los próximos meses y ahí debemos actuar con prudencia. Diego, ¿a qué se debe esta bajada del IPC? Porque el gobierno acusaba, por ejemplo, a la situación en la guerra de Ucrania de la escalada de precios. La guerra de Ucrania se ha recrudecido, se está recrudeciendo, hay una escalada de tensión y el IPC ahora ha bajado. ¿Qué está detrás de este dato? Principalmente un descenso en el componente eléctrico, pero no se puede achacar el incremento de los precios al impacto exclusivo de la guerra de Ucrania. Insisto, es un fenómeno que venía acelerándose desde verano del 2021, especialmente se agudizó en el invierno del año pasado, con lo cual no tiene un componente, o el gobierno no ha sido capaz de tomar decisiones lo suficientemente determinantes como para reducir el precio o la tasa del IPC en este caso. Es más, en mi modesta opinión, yo creo que los reales decretos que venimos conociendo desde el mes de abril en adelante no han sido capaces de producir esa desaceleración, sino que tiene otros dos componentes de reducción de consumo. Las empresas industriales han reducido mucho también el consumo de gas y de electricidad, es decir, hay un proceso de desaceleración económica que también está contribuyendo a esta desaceleración del IPC y que se profundizará en los próximos meses. Vamos hacia una estabilización pues en torno a tasas del 8% posiblemente en el mes de octubre, noviembre y diciembre. Pero, insisto, va a costar mucho el hacer descender hasta los objetivos que tiene marcados el Banco Central Europeo en torno al 2%, que eso, si lo vemos, lo veremos a finales del año 2023. Es decir, va a costar años. Según el último informe de la OCU, la cesta de la compra se ha encarecido un 15%. ¿Esto qué significa? Que los precios, a pesar de haber conocido ese dato, continúan subiendo, continúan al alza. Hasta dentro de unos años no lo vamos a ver un poco establecido, pero ¿cuántos meses tienen que pasar para que los consumidores empecemos a notar que los precios vuelven a ser como antes? Pues tendrán que tener éxito las medidas que se están tomando en estos momentos, que de momento pues no lo están produciendo. Desde luego va a requerir que pasen unos cuantos meses y que haya unas decisiones de política monetaria acertadas. El Banco Central Europeo ha tardado mucho tiempo en reaccionar. Yo creo que pensaron que este fenómeno, como han dejado en muchas de sus manifestaciones, pensaban que era un fenómeno coyuntural, cuando advertíamos desde muchos agentes que era un fenómeno persistente y que generaba diferentes riesgos. Esos riesgos además se han ido materializando a lo largo de estos últimos meses y va a llevar tiempo el que se pueda desacelerar. Si comparamos los datos, el desagregado de los productos y por ramas, no lo conoceremos hasta el dato definitivo, pero si tomamos el dato de agosto, el incremento en la cesta de la compra desde agosto de 2022 o con respecto a agosto de 2021, la escalada es tremenda, desde el pan un 15%, los huevos, la leche, la carne de pollo un 17%, es decir, que este proceso va a tardar en reconducirse y desde luego lo que tenemos que esperar es que el gobierno acierte con las medidas, que entre otras cosas lo que hemos conocido hoy pues no termina tampoco de aliviar en exceso la situación de las familias. De momento no está acertando con esas medidas, así que, bueno, ¿cuál será la tendencia de los próximos meses, otoño, invierno, en esos precios?
Tenemos un factor de incertidumbre que desde luego es predominante, es la tensión en el mercado del gas, en los mercados energéticos derivados de la situación y el enquistamiento previsible que puede tener la guerra de Ucrania en los próximos meses, y eso va a seguir tensionando los mercados energéticos. Tenemos que esperar a conocer las medidas que adopta la Unión Europea para contenerlos, pero desde luego la previsión en el medio y corto plazo no es muy alentadora. Vamos a vivir un descenso, que más que descenso va a ser estabilización del IPC en los próximos meses. En este invierno estaremos en cifras próximas al 8%, posiblemente en el mes de diciembre, y el entorno, insisto, es de muchísima incertidumbre. Hay que tomar decisiones, hay que contener el gasto público, y este gobierno no precisamente se está caracterizando por actuar en la contención del gasto público. Es decir, sobre todo partimos de un diagnóstico que no fue adecuado, de medidas durante muchos meses que no han sido las más idóneas, y en el contexto actual tenemos incertidumbre y condicionado por la escalada de precios energéticos que puede tener un recrudecimiento en la situación en Ucrania, y veremos cómo evoluciona. Desde luego, en los próximos meses vamos a vivir una estabilización que no vamos a notar o no vamos a percibir en nuestro bolsillo en el día a día. Eso lo percibimos, va a ser muy levemente. Una última cuestión. Esta misma mañana María Jesús Montero, la ministra, ha anunciado una bajada del IRPF. ¿Esto en qué se va a traducir exactamente? Bueno, en mi opinión es un anuncio de medidas que se queda corta. Hemos parido un ratón, realmente. Y en mi modesta opinión también creo que es consecuencia de ese liderazgo que han tomado algunas comunidades del Partido Popular con la deflactación de los tramos del IRPF. Ha incidido y ha presionado para que el gobierno tenga que tomar medidas. Yo creo que lo ha hecho a regañadientes. Eso por un lado. Por otro lado, estas medidas que nos anuncian, el impacto es de un incremento de los ingresos entre 1.100 millones de euros, que tampoco parece quizás lo más óptimo en un momento en el que podemos entrar en recesión y tensionar el mercado laboral y generar problemas de empleo. Por otra parte, creo que olvida a las clases medias, es decir, actúan unos tramos de IRPF que deja al grueso de las clases medias que a este incremento de la inflación pues van a ver, si no lo están viviendo ya en su presupuesto mensual, un incremento de los costes del gasto en las hipotecas, con lo cual normalmente los más vulnerables no suelen tener una vivienda en propiedad, los pensionistas ya suelen tenerla pagada, y en este caso esta exclusión o esta limitación que ha hecho el gobierno al fijar los tramos de renta sobre los cuales va a actuar deja en gran parte fuera a las clases medias. Y por otra parte, lo que nos ha anunciado se va a aplicar vía presupuestos generales del Estado a partir del 1 de enero. Es decir, el gobierno a lo largo de 2022 no ha hecho prácticamente nada, y lo que podría hacer ya, que es deflactar los tramos del IRPF, además con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022, pues no lo ha tomado. Y por último, a la ministra le gusta hablar de populismo fiscal. Yo creo que si hay un ejemplo de populismo es este regreso del impuesto de patrimonio bis por la puerta de atrás, cuyo impacto en recaudación pues es bastante limitado, invade la autonomía fiscal que tienen reconocida las comunidades autónomas, y veremos qué impacto puede tener, porque al final lo que puede provocar es que abandonen patrimonios España a una frontera muy próxima como tenemos en Portugal, con una fiscalidad muy atractiva, o que no acudan grandes inversiones que podrían venir, con lo cual, en mi opinión, creo que se queda corto para la demanda que tiene la sociedad y para las herramientas en un momento de recaudación récord que tiene a su disposición el gobierno para poder actuar. Usted lo ha dicho, una bajada del IRPF que olvida a las clases medias, las más hostigadas, sin dudas. Pues Santiago Sánchez, gracias por acompañarnos. Un saludo. Un placer como siempre.